Cuando pensamos en Sun Tzu, ¿qué nos viene a la cabeza? Pues seguramente campos de batalla, generales súper astutos, quizá hasta algún meme de estrategia. Lo tenemos como el filósofo de la victoria, un pensador casi místico, que fue capaz de desvelar todos los secretos del conflicto. Y claro, esta frase seguro que la hemos oído mil veces. Es la que define esa idea que todos tenemos de su obra, ¿no? La imagen del estratega militar por excelencia. A ver, vamos a pararnos un momento aquí. Porque cuando le quitas todas las capas de mitos y eslóganes, lo que encuentras debajo es algo, bueno, mucho más interesante. Y es que Sun Tzu no estaba obsesionado con ganar batallas. Para nada. Estaba obsesionado con evitarlas. Y esta es la clave de todo. La verdadera amenaza para un Estado no es el ejército que tiene enfrente, sino la factura que le va a llegar después. Pensamos que el arte de la guerra va de luchar, pero en realidad va de finanzas. Así que vamos a darle una vuelta al personaje. En Occidente lo hemos idealizado un montón, pero en realidad su figura estaba mucho más cerca de la de un gestor de riesgos que de la de un general con sed de gloria. Fijaos en el contraste, porque es brutal. El mito nos habla de victoria, de gloria, de dominación, pero la realidad de su texto es mucho más práctica, más terrenal, coste, estabilidad, solvencia. A Sun Tzu no le importaba la gloria, lo que le quitaba el sueño era el balance de cuentas. Entendió perfectamente que el mayor peligro no era el ejército enemigo, sino tu propia factura. Para entender de dónde sale esta mentalidad tan financiera, tenemos que viajar en el tiempo. Sus ideas no salieron de la nada. ¿Qué va? Nacieron en un mundo que se estaba hundiendo, literalmente, por el peso de sus propias guerras. Imaginemos la China de los siglos VI y V a.C., un caos de reinos enfrentados entre sí, la guerra era el día a día y los ejércitos eran cada vez más y más grandes. Las naciones no solo estaban librando batallas, estaban sometiendo sus economías a unas pruebas de estrés brutales y, como os podéis imaginar, la mayoría de las veces suspendían. Es que la guerra en aquel entonces era por encima de todo un problema de logística, un auténtico infierno. En el momento en que un ejército se ponía en marcha, el contador empezaba a correr. Una campaña de unos pocos meses podía dejar en bancarrota a un reino pequeño, y una de más de un año podía hacer que colapsara uno de los grandes. Y en este panorama aparece Sun Tzu, pero no como un filósofo en su torre de marfil, no. Aparece como un estratega que tiene que resolver una crisis económica que está disfrazada de crisis militar. Se dio cuenta de que la forma en que los estados iban a la guerra era sencillamente insostenible, y es justo aquí donde sus ideas más famosas resultan ser, en el fondo, principios económicos. Esta es probablemente su frase más conocida, la que está en todas partes. Normalmente se interpreta como algo muy profundo, muy místico, sobre la psicología del conflicto y tal. Pero la realidad es mucho más pragmática. Esto no tiene nada de místico, se llama evitación de costes. Es básicamente el equivalente antiguo a conseguir lo que quieres sin tener que gastarte todo el capital. Pura y dura eficiencia financiera. Y aquí tenemos otra de sus advertencias más directas, que también tiene la clave en la economía. Una y otra vez insiste en el peligro del tiempo. El tiempo es el enemigo. Es que no está filosofando, no es una metáfora. Está declarando una verdad fiscal, literal. Cuanto más tiempo dure una campaña, más se come la capacidad del Estado para funcionar. La victoria en el campo de batalla no sirve de nada si las arcas del Estado se han quedado vacías. Y por eso se pasa todo el libro insistiendo en la velocidad, en conseguir buena información, en la presión psicológica. ¿Por qué? Porque estas herramientas son muchísimo más baratas que movilizar ejércitos. Su objetivo no era ganar batallas, sino evitar que los estados se arruinaran intentando ganarlas. O sea, mientras la mayoría de pensadores militares de la historia estaban escribiendo odas a la gloria del combate, Sun Tzu estaba con la hoja de cálculo. Trataba la guerra como si fuera un balance de cuentas. Calculaba cadenas de suministro y agotamiento de recursos siglos antes de que esos términos siquiera existieran. Fijaos, cuando empieza su libro enumerando los 5 factores fundamentales, no está hablando de conceptos místicos, que va, son las categorías de una auditoría de gestión. Se pregunta, ¿qué nos va a costar esta guerra? ¿Cómo de estable es nuestro Estado? ¿Cómo de eficiente es nuestra administración? Lo que está haciendo es una evaluación de riesgos de manual. Y por eso le dedica tanto y tanto espacio a la logística, en vez de al heroísmo. Porque entendió algo que incluso hoy se nos olvida a menudo. La logística no es algo que apoye la estrategia. La logística es la estrategia. Una mala gestión de la información, por ejemplo, es una mala asignación de capital. Así de simple. Y aquí es donde la historia da un salto y se vuelve muy, muy actual. Porque las advertencias de Sun Tzu, parece que las estuviéramos escuchando por primera vez en cada gran conflicto de los últimos siglos.
Los gobiernos modernos siguen cayendo en la misma trampa que él intentó evitar hace 2500 años. La Unión Soviética en Afganistán, Estados Unidos en Vietnam, esos conflictos no se perdieron porque los ejércitos fueran débiles, se perdieron porque el modelo económico que los sostenía simplemente se vino abajo. Y mientras tanto, las herramientas que él defendía se han convertido, curiosamente, en la columna vertebral de la estrategia moderna. ¿Por qué? Pues porque son más baratas. La ciberguerra, las sanciones económicas, las guerras proxy, todas buscan lo mismo: conseguir el máximo efecto con la mínima exposición financiera. Así que la lección final, la idea que está en el corazón de todo el libro, es esta. Sun Tzu no enseñaba a los gobernantes cómo ganar guerras. Les enseñaba cómo evitar la bancarrota nacional. Su verdadero genio fue entender que las deudas de un conflicto duran muchísimo más que sus victorias. Al final, su genio financiero está en esa negativa a separar la economía del poder, y nos deja un mensaje que es simple, un poco inquietante y que es eterno. La fuerza no se mide por lo fuerte que se golpea, sino por lo que uno se puede permitir golpear. Y la historia, una y otra vez, nos lo demuestra. Al final no gana la nación más valiente, sino la más solvente.